Muy bien, hermanos, el gusto de verles nuevamente y yo les invito a que oremos porque hoy hemos dejado ya evangelismo explosivo y vamos a empezar con el sistema de grupos familiares. Bendito Padre que estás en los cielos. Es un honor, una alegría inmensa volvernos a recoger en nuestro espíritu, en tu presencia, reconociendo, Padre, que en ti está la soberanía, el poder y la gloria. Queremos agradecerte por la vida que nos das, porque ya están aquí los alumnos y porque, Padre, yo quiero pedirte que de tu Espíritu Santo pongas en todos la pasión por las almas, el amor por los perdidos y que, Padre, a través de estas clases solamente sean como instrumentos, herramientas que se van a poner en sus manos, pero en realidad sea tu Santo Espíritu el que mueva corazones y es tu Santo Espíritu el que hace la obra. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos listos y voy a poner la presentación. Vamos a hablar acerca de las bases bíblicas del sistema de grupos familiares. Y bueno, nosotros aquí en México contamos con un manual, pero el material se lo vamos a enviar, igual como lo hicimos con el de, el de evangelismo explosivo. Y cuando hablamos de las bases bíblicas para poder implementar el sistema de grupos familiares, tenemos que empezar diciendo que toda misión cristiana debe de buscar sus raíces en la revelación redentora de Dios. ¿Contenida en qué? Bueno, en las Sagradas Escrituras. Porque allí en las Sagradas Escrituras está la raíz de su origen y también está la fuente de inspiración y razón de ser de la misión de Dios. Así que a continuación vamos solamente a enumerar algunas declaraciones que van a fundamentar tanto el marco bíblico como el marco teológico. ¿Para qué? Para establecer el sistema de grupos familiares. Lo primero que tenemos que decir entonces es que Dios tiene un plan que se está llevando a cabo con nosotros, sin nosotros y muchas veces a pesar de nosotros. Así que la Biblia, la palabra de Dios, la Biblia revelada como la palabra de Dios, a través de toda la historia humana, lo que hace es que va a comunicarle al ser humano el inmenso amor que Dios tiene por él, pero también la decisión que tiene Dios de redimir a su creación del pecado. De eso se trata el plan de salvación. Así que desde un principio, cuando Dios se le revela a Abraham en ese tamarisco y Abraham le dice a Dios, Yahvé el Olam, Dios eterno. Y Dios le revela que a través de él se iban a bendecir todas las familias de la tierra. Y dice Génesis capítulo 12, verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjese entonces, ya Dios está pensando en las familias y grupos familiares tiene que ver con las familias.
Y cuando hablamos de que todas las familias de la tierra deben dar gloria a Dios, el salmista escribe en el Salmo 96:7, tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Así que aquí hago hincapié en que la reunión de grupos familiares no es la reunión de solamente mi familia, no es un culto del hogar, no, es mi familia trayendo a otras familias a mi familia. Así que el profeta Isaías habla de acerca de esa misericordia gratuita hacia el pecador, pero aquel que confía solo en Dios. Y dice Isaías 55, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto, pacto eterno. Llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová y del Santo de Israel. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle ante que está cercano, deje limpio su camino y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Dios enviará su palabra y no regresará vacía, sino que hará lo que él quiere y será prosperado. Fíjese entonces que a través de grupos familiares, nosotros nos vamos a dar cuenta que hay mucha gente que tiene sed del evangelio y que hay mucha gente que quiere escuchar del evangelio. Pero nosotros, dice la palabra, va a venir gente, correrá a nosotros que no conocimos y los llamaremos. Y uno dice, quizá querrán venir, quizá querrán aceptar. Dios va a enviar su palabra y recuerden que cuando le envían no regresa a él vacía. Dios nos promete un reino de esplendor. Recuerden que nuestro propósito es predicar el reino de Dios. Y el reino de esplendor ya va a tener nuevos cielos y nueva tierra. Y el profeta Isaías, capítulo 65, 16 al 25, y así a grosso modo, dice, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, habrá un reino de esplendor, donde el lobo y el cordero serán apacentados juntos, el león comerá paja como el buey, y el niño morirá de 100 años. Es desde luego que esto es escatológico. Esto Dios promete un reino hacia el futuro, que apuntamos todos para vivir ese reino. Dios es paciente y también está esperando que el ser humano se arrepienta. Mientras nosotros sabemos que Cristo no viene y si sabemos que todavía no morimos, hay oportunidad. Mientras Cristo no venga y no vayamos al sepulcro, podemos decirle a la gente, usted tiene oportunidad, porque Dios es paciente. Hechos 17, 24, 31 dice, Dios hizo el mundo y todo lo que hay da vida en todo. Ha prefijado el orden de los tiempos para que el ser humano busque a Dios. Pasa por alto la ignorancia de los hombres, esperando que se arrepientan. Así que Dios lo tiene todo calculado. Para Dios nada pasa en vano. Dios tiene prefijado el orden de los tiempos. Y con el único propósito de que las personas se arrepientan, que el ser humano busque a Dios. Y, y Dios, desde luego, que va a estar de acuerdo en pasar por alto la ignorancia de los hombres. Cuando los hombres no conocíamos de Dios, cuando nosotros no conocíamos de Dios, y esperaba Dios que nosotros nos arrepintiéramos, y qué bueno que nos arrepentimos y andamos en sus caminos. La creación y los hijos de Dios gimen esperando que Dios nos libre de la corrupción. Y el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos acerca de esa creación que será libertada. Romanos 8, 19 al 23. La creación será libertada de la esclavitud de la corrupción, al igual que la creación gime por ser renovada, así también los hijos de Dios gimen esperando la redención del cuerpo. El Señor entonces, hermano, nos ha bendecido con esa salvación y nos ha escogido para que vivamos en santidad. Efesios 1, 3 al 4, Pablo les escribe a la iglesia de Éfeso, diciéndole, miren cómo Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y nos escogió antes de la fundación del mundo para vivir en santidad.
aunque nosotros recibimos el llamado, no es que Dios busca autómatas, no es que Dios busca robots, el hombre tiene libre albedrío y tiene la capacidad de decidir. Nosotros hemos decidido volvernos a Dios. ¿Hay bendiciones para nosotros en los lugares celestiales? Sí que las hay. ¿Que nos ha escogido para antes de la fundación? Sí, pero también está en nosotros decidir haber aceptado esta hermosa salvación. Dios habló mucho tiempo en el pasado y lo hizo de muchas maneras, pero la comunicación de la salvación ahora se hizo para nuestro tiempo en su Hijo Jesucristo. Y por eso la carta a los Hebreos, capítulo 1, del 1 al 3, dice de esta manera: Dios habló en el pasado de muchas maneras a los padres por medio de los profetas. Aquellos en la antigüedad recibieron la palabra profética y Dios les habló de esa manera. Pero ya en los últimos días habló a través de su Hijo, el cual es heredero de todo y quien hizo todo el universo. No solamente es el que lo creó, sino también el que lo heredó. Él es la imagen visible del que es invisible. Es de la misma sustancia y que a través de su muerte purificó nuestros pecados. Y como dice Colosenses 1:15, el Dios invisible se hizo visible. Es decir, cuando Felipe le preguntó, muéstranos al Padre, Jesús le dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Al Padre no se le puede ver, está invisible, pero a través del Hijo de Dios se puede mostrar al Padre de una manera visible. Los que hemos creído entonces en Jesucristo, esperamos reinar con Cristo 1000 años en el milenio. Y por eso escribe la declaración Jesús a Juan, que le da el mensaje a Juan, y le dice, vas a escribir las cosas que han pasado, las que son y las que han de venir. Es maravilloso el libro de Apocalipsis. En el capítulo 20, del 1 al 4, dice, el diablo será atado 1000 años, por 1000 años, Jesucristo establecerá su reino de 1000 años en la tierra con aquellos bienaventurados y santos. Así que como punto número 2, primero, Dios está llevando un plan. Segundo, Jesucristo es el Salvador y Señor del universo. Lo que estamos viendo en esta primera parte es las bases bíblicas, por qué el sistema de grupos familiares. Número 2, Jesucristo el Salvador y Señor del universo. En el tiempo y en el lugar indicado, conforme a las promesas antiguas y el anuncio de los profetas, Dios dio a su único Hijo como sacrificio por el pecado, con el único propósito de que a través de su muerte y de su resurrección, las personas alcanzaran la salvación de una manera total. ¿Por qué? Porque en razón de la muerte de Cristo y en su resurrección gloriosa, nosotros tenemos vida eterna. Jesús entonces, como Señor del universo, después de su resurrección, recibió todo el poder. Fíjense que él, estando en la gloria, dice la doxología que escribe el apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 2, dice que siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se anonadó a sí mismo y se hizo un hombre como nosotros. El Señor del universo, después de haber resucitado, dice Mateo 28:18, que él les dijo a sus discípulos, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjense que recobra el nombre de El Shaddai, el Todopoderoso. Tiene todo el poder, tanto en el cielo como en la tierra. Así que Dios el Padre es el que nos salva, pero nos salva en la persona de su Hijo Jesucristo. Por eso está el texto de oro de Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios diseñó este plan que para que las personas regresen a él, establece un solo camino. No es a través de María, no es a través de José, no es a través de David, de Sansón, de Jefté, no es por Pablo ni por Pedro, no es por Juan ni por Moisés, es su nombre es Jesús. Dios diseñó
que para que regresemos al Padre es solamente a través de su Hijo. Y esto lo revela Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 14:6, que es un texto muy conocido. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y prácticamente Jesús se está convirtiendo como si fuera el tabernáculo de reunión, porque el tabernáculo de reunión tenía 3 puertas. La del atrio, que es el patio, la primera puerta, que la gente común la conocía como el camino. Y luego el lugar santo, donde se conocía como la puerta de la verdad. Y por último, el lugar santísimo, que es la vida, donde el sacerdote se ponía una campanita que si vivía se oía el sonar, pero si moría el sacerdote lo jalaban con esa cuerda, porque moría allí, porque no había limpiado sus pecados. Había el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Y Cristo representa todo eso. Por eso es el camino, es la verdad y es la vida. La primera predicación del apóstol Pedro, estando en el día de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, en el capítulo 2 de los Hechos, proclama a Jesús como el Mesías y el Kyrios, el Señor y el Mesías. Y dice en los versículos 22 al 36, empieza diciéndoles, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y luego empieza Pedro a decirles, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, a quien vosotros matasteis, Dios le ha hecho el Kyrios y el Mesías, el Señor y Cristo, el Señor y Cristo. Y el segundo sermón de Pedro es donde pide a los israelitas a que se arrepientan y se conviertan a Cristo. El evangelio tiene que ver con eso, con el arrepentimiento de los pecados. Y Hechos capítulo 3, 12 al 26, les empieza a decir, son varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Habían hecho que un hombre que lo llevaban todos los días a la puerta de la hermosa, cojo, se pusiera en sus pies. Porque aquel, poniendo la mano así, queriendo recibir algo, ellos le dijeron, mira, oro y plata no tenemos, mas lo que tenemos, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y ese hombre entró al templo, brincando, saltando, dice, y alabando a Dios. Así que en ese contexto, el apóstol les empieza a hablar a ellos diciendo, no se maravillen por esto, esas maravillas van a seguir ocurriendo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis. Y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo. Y pedisteis que se os diese un homicida, aquel Barrabás. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Jesucristo había de padecer, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La iglesia empieza a predicar el evangelio en base a este concepto, que no solamente es un concepto ni una idea, sino es una historia de fe, que es predicamos de alguien que murió, pero aseguramos que vive, que resucitó al tercer día. Somos testigos. Entonces el testimonio, la testificación del resucitado
era lo que hacía crecer la iglesia. ¿Por qué los hombres se bautizaban? Porque creían en el resucitado. Nuestra predicación es el Cristo resucitado. Esa es nuestra predicación. El apóstol Pedro sigue ahora en el capítulo 4, predicando del resucitado. Y que solamente en el nombre del resucitado podemos ser salvos. Hechos 4, 8 al 12. Les han negado, les han impedido que sigan predicando acerca de ese Jesús. Y entonces Pedro dice, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, miren, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Seguían predicando del paralítico. Está sano, no por nosotros. Están sanos por el nombre poderoso de Jesús, a quien ustedes mataron, pero Dios le resucitó de los muertos. Y entonces les dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, es la piedra angular. Y en ningún otro está el verso 12 como un texto clave de fe. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que es un privilegio que en grupos familiares estemos sustentando acerca del Cristo vivo y acerca de que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual la gente pueda ser salva, en el nombre de Jesús. Así que a su debido tiempo el Padre, dice, envió a su Hijo. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Recuerden que estamos viendo dos puntos. El primero, el plan de Dios. Y el segundo, la participación de Cristo en esta parte de la salvación. Dios Padre nos salva, sí, en la persona de ¿quién? De su Hijo. Dios el Padre dio a su Hijo todo poder para llenarlo todo. Y Pablo escribe a la carta a los Efesios 1:17 al 23, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y fíjense, de Dios nuestro Padre, hemos pasado al punto número 2, Jesucristo. Pero ahora, Él, que es la cabeza, dice, lo dio todo, lo dio sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Dios exaltó a su Hijo hasta el vértice, hasta la punta del universo. Filipenses 2:5 al 11, que yo ya les decía, esta doxología maravillosa, este maravilloso canto, himno, habla de Cristo, que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de esa gloria para formarse, ser parte de un ser humano, de un siervo, semejante a los hombres. Y estando en la condición del ser humano, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual dice, Dios nuestro Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, arcángeles, ángeles, querubines y serafines. Toda la corte celestial doblan sus rodillas a Jesús. Y también en la tierra, todos los seres humanos debemos doblar rodillas ante Jesús. Y dice, y aún los que están debajo de la tierra, aún en los que están en los sepulcros, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces Dios le dio autoridad a su Hijo de crear y sustentar la creación. Colosenses 1:15 al 20, aquí se habla aquí de la divinidad de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, porque él representa al invisible. Él es el Dios visible, el primogénito de toda creación, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice la palabra, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él, que en Cristo Jesús, habitase toda su plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas de los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que Pablo se va a referir a Jesucristo como el mediador ante Dios. Y le escribe a su hijo Timoteo en su primera carta, capítulo 2:5. Mira, Timoteo, porque hay un solo Dios nada más, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No es la Virgen María, no es José, no es un ángel, no es un santo, es Jesús. Pablo entonces describió que Jesucristo es no solamente un mediador, es nuestro Salvador, y es el único que nos puede dar inmortalidad por medio del evangelio. Segunda Timoteo, escribe otra vez Pablo a Timoteo, capítulo 1, versos 9 y 10. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio? Jesucristo entonces es intemporal, como lo es su Padre Dios, es eterno. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y Jesús nos ha dejado ejemplo de padecer. Primera de Pedro 2:21-25 dice que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, el cual no hizo pecado ni se halló pecado en su boca. No maldecía, no amenazaba, no encomendaba a Dios. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Es totalmente un gran ejemplo para nosotros. Jesús con su sangre nos ha comprado para ser rescatados de nuestra mala manera de vivir. Así que le pertenecemos a Dios no solamente por creación, sino que también porque nos compró. Y dice primera de Pedro 1:18-21, que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. No con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Muy bien, vimos el primer punto, Dios nuestro Padre. Segundo punto, Jesucristo, y todo lo que tiene que ver con Jesucristo. Desde que vino, a qué vino, por qué vino, y cómo ahora nos incluye en la iglesia. Y ahora nosotros, que somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos una misión. Y entonces ya grupos familiares va a tomar sentido empezando de aquí. Porque la iglesia tiene que seguir la misión. Dios Padre es misionero, Cristo es misionero, y la iglesia tiene que ser misionera. Así que la comunidad de fe de Jesús tiene en su llamado y redención la razón para su propio envío. Es decir, que Cristo nos ha enviado a proclamar las buenas nuevas y a hacer señal del reino de Dios en este mundo. La iglesia entonces tiene que proclamar las buenas nuevas, y la iglesia tiene que ser señal del reino de Dios en el mundo. Estamos ya viviendo el reino de Dios en el momento en que somos ya parte también de su iglesia. Y como señal del reino de Dios, la iglesia es su agente que vive y anuncia el evangelio de Cristo al mundo perdido. No es una iglesia que solamente se concentra en cuatro paredes. No es una iglesia que solamente está para adorar. No solamente es una iglesia que está para vivir en comunidad. No, es una iglesia que está enfocada a la misión y está lista para proclamar. Es decir, en otras palabras, es enviada a predicar, a servir y darse así, morir incluso por el Salvador y Señor, que es Cristo Jesús. La iglesia entonces, como luz de este mundo, debe alumbrar a los que viven en oscuridad de sus pecados. Cada uno de nosotros nos convertimos en luminarias. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 5, 14-15.
Recuerden que el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo es todo el sermón del monte. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbre a todos los que están en casa. Nosotros somos esa luz. La iglesia entonces posee el envío para discipular a las naciones. Y esto ya lo vimos en clases anteriores, Mateo 28, 19 que no voy a repetir. Estamos enviados a ir y a discípulos a todas las naciones, bautizando a las personas en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles a las personas toda la doctrina, todos los mandamientos, todas las cosas. Cuando nosotros estamos en la misión y haciendo la misión, se cumple esta frase última que dijo Jesús: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y a veces decimos, hermana, acuérdese lo que dijo Jesús, que Él va a estar con nosotros. Ajá, no haciendo nada, solo metidos en la iglesia, solo metidos en el templo. Estas palabras no aplican para eso. El contexto es, si estás en la misión, si estás haciendo discípulos, he aquí, entonces yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la iglesia, tenemos que ser fieles al envío. Y lo que hizo Jesús ahí con sus discípulos en Juan 20, 21, les dijo: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. La iglesia entonces tenemos que entender que hay una encomienda de predicarle a todas las personas. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Todas las personas tienen el derecho de escuchar el evangelio. Así que es nuestra responsabilidad dar a conocer toda la sabiduría de Dios a las personas. Efesios 3:10 dijo Pablo: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia, como parte del reino de Dios, compuesto por reyes y sacerdotes, usted es un rey y un sacerdote. Debemos anunciar el evangelio. 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, somos reyes, sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que cada creyente se va a convertir en un ministro. Por toda la Biblia vamos a descubrir que hay un propósito de Dios para cada ser humano. Él ha esperado la entrega personal como ingrediente de la entrega de todo el pueblo escogido, en obediencia y amor hacia Él. Su divino intento ha sido el formar un pueblo constituido por sacerdotes y ministros santos que hagan su voluntad en favor de los demás seres humanos. Así que en el Nuevo Testamento encontramos claro el llamado a cada creyente para que asuma ser un siervo. Y esta palabra de ministro, que en griego es diáconos, que estamos al servicio y somos esclavos de Dios, somos doulos, que encarnamos el propósito redentor que el evangelio propone. Así que, por un lado somos siervos y por otro lado somos ministros. Por un lado somos diáconos y por otro lado somos doulos, es decir, somos siervos y somos ministros. Esto quiere decir que cada uno de los que hemos creído estamos llamados a ejercer este ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. No es una cuestión del pastor, no es una cuestión de todos los creyentes. Son las ovejas las que se reproducen. El pastor no tiene que andar pariendo ovejas. Las ovejas son las que paren ovejas, son las que reproducen ovejas. Así que este ministerio consiste en el testimonio vivo de la fe, en la evangelización y discipulado personal, en la enseñanza del evangelio, en compartir los dones de Dios y, en suma, en ser testigos de Jesucristo. Así que cada creyente tiene que asumir la responsabilidad de ejercer sus dones y sus ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Pertenecemos entonces al reino de sacerdotes y gente santa. Y como vemos allá en Éxodo 19, que Dios le dijo a Moisés: yo quiero hacer un pacto con ustedes. Acuérdense cómo los saqué de Egipto con alas de águilas y los he traído hasta aquí. Y yo quiero que ustedes, dice 19:6,
sean un reino de sacerdotes y gente santa para mí. Isaías 61:6 dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Así que van a ver ustedes que en grupos familiares participamos todos, hombres y mujeres, como un reino de sacerdotes y gente santa. Hombres y mujeres, reyes y sacerdotes. Es decir, y cada mujer y cada varón ejerciendo los dones del Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos los ministerios que constituyó Cristo y que es para perfeccionar a los santos, es para que ejerza un ministerio. Y ahí en Efesios capítulo 4, del 11 al 16, dice esto. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que no seamos como niños llevados por cualquier doctrina o estratagema de hombres, sino seguir la verdad en Cristo, que es la cabeza de todo el cuerpo, bien concertado para crecer edificados en amor. O sea, fíjense que todos los dones y todos los ministerios, ejerciéndolos para la edificación del cuerpo de Cristo, nos hacen permanecer, nos hacen crecer y no nos hacen dudar. Al contrario, cada uno de nosotros, ejerciendo el sacerdocio santo, ofrecemos nosotros en nuestro sacerdocio sacrificios espirituales y también anunciamos el evangelio. Nos dice el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro 2:5-9, vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y luego repite ya lo que habíamos dicho, que somos linaje escogido. Apocalipsis 1:5-6, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vean como dice, sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y hay otro texto ahí en Apocalipsis, que él nos ha hecho reyes sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Así que en grupos familiares, la familia es nuestra base. En el Nuevo Testamento encontramos que este ministerio, que es de todos los creyentes, su experiencia debe ser en familia, en el hogar, en casa de nosotros. Excepto cuando se producen condiciones muy particulares en la vida de la iglesia, como al principio miramos nosotros que fueron perseguidos. Por la muerte de Esteban se desató la persecución. Son cuestiones en que se hizo una aplicación de persona a persona y su crecimiento fue exponencial. Pero en el hogar de los cristianos tenemos nuestro primer espacio para hacer realidad nuestra fe y nuestra predicación. No tenemos que salir mucho. Allí en nuestra casa, invitando a nuestros conocidos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, podemos nosotros ejercer un trabajo de evangelización. En un mundo que cada día confunde más los valores y las referencias morales y espirituales, la familia cristiana, nuestras familias, pueden surgir como una sana y sencilla realidad de amor y confianza en Dios. Así que Filipenses 2:15 dice el apóstol Pablo, que en medio de una generación maligna y perversa, tenemos que resplandecer como luminares en el mundo. Nosotros tenemos que ser luz en lugar de la oscuridad, alumbrar a aquellos que viven en la oscuridad. Así que ese es de nuestro hogar, donde surge la predicación más contundente y el testimonio más sólido, pues la casa es el mejor espacio para proclamar el amor y la salvación que el Señor ha hecho ya en nosotros. Mi esposa, mis hijos y yo tenemos que ser el testimonio fehaciente de lo que Dios ha hecho en nosotros y lo compartimos con la comunidad, con donde vivimos, en la calle donde vivimos, en la colonia donde vivimos. Tenemos que alumbrar en la oscuridad. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Así que, queridos hermanos, es en nuestra casa donde debemos empezar a testificar
de la transformación que Cristo ya hizo con nosotros. Allí hay un texto en Marcos 5:19, donde aquel personaje que había sido liberado de los demonios, le dice que él quería ir con Jesús, y más Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Así que hay que tener nosotros la experiencia que tuvo Jesús en su casa. Allí él dejó Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, y se entiende que rentó una casa. Y entró Jesús en Capernaum, como dice Marcos 2:1 y 2, después de algunos días, y se oyó que estaba en su casa. E inmediatamente se contaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Que cuando lleguen a nuestra casa, hermanos, la gente, es decir, los asientos se acaben, las sillas se acaben, y no quepa más personas porque está llena la casa. A nosotros nos ha pasado aquí en casa con nuestros grupos familiares, con nuestro grupo familiar, donde tuvimos que comprar unos banquitos de plástico, porque las sillas del comedor, las salas ya se habían tirado los asientos, y los invitados seguían llegando, así que dispusimos de mi esposa, compramos esos banquitos apilables de plástico para que pudieran estar todos sentados. El apóstol Pedro acudió a casa de un gentil. Allá en Hechos capítulo 10, 24 al 48, está la historia de un varón centurión de la compañía la italiana. Y él mandó traer a Pedro desde Jope, pero él se apresuró buscando la manera de esperarlo junto con sus parientes y amigos más íntimos para que escucharan la palabra. Así que cuando Pedro está predicando, hermanos, a la mitad del sermón, vino el Espíritu Santo, y como anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, ellos creyeron en Jesús y les predicó acerca de Cristo, y en medio del sermón cayó sobre ellos el Espíritu Santo y fueron todos bautizados en el nombre del Señor Jesús, porque dijo, ¿a poco les vamos a impedir el bautismo a esos que han creído como nosotros y fueron bautizados? Es la predicación en la casa donde la familia es alcanzada para ser salva, el padre, la madre y los hijos. Hechos 16:31 es la historia del carcelero de Filipos, que los lleva a su casa, a su domicilio, le lava las heridas, le da de cenar, y ellos le predican a su esposa y a sus hijos, y dice el texto, y ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo, es salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y a medianoche todos se bautizaron. Ejemplos bíblicos de cultos en casa están en Hechos 12:12, la casa de María, mamá de Juan Marcos, que escribió el Evangelio de Marcos, la casa de Priscila y Aquila en Romanos 16, 3-5, la casa de Ninfas en Colosenses 4:15, la casa de Filemón en Filemón 1:2, la casa alquilada de Pablo en Hechos 28, 30-31. Es decir, hay ejemplos de que desde las casas se puede predicar el Evangelio. Ahora, la pregunta es, ¿por qué trabajar con grupos familiares? Número uno, el principio del acercamiento. La iglesia que se le dificulta evangelizar de persona a persona. La iglesia que no quiere salir de su banca. La iglesia que se le hace difícil hablarle a los demás. Puede expresarlo a través de los grupos familiares. Hermana, preste su casa y en su casa haga las invitaciones, invite a sus familiares y amigos y se comparta la palabra. Y segundo punto es que hay muchos métodos conocidos que tienen muchas limitaciones. A veces son esfuerzos aislados que requieren inversión humana, infraestructura y recursos financieros. Por ejemplo, las campañas de evangelismo. He habido campañas de una semana, de 2 semanas, de 15 días diarios de predicación. Y los hermanos rentan sonido, consiguen un local techado, hacen las invitaciones, llevan predicadores, grupos de alabanza, invierten en comida, y son 15 días donde matan una vaca y matan otro y gallinas y es una fiesta espiritual muy bonita, está bien, pero se comparte el evangelio, van los invitados, se requiere mucha inversión, se requiere mucha infraestructura y se requieren recursos económicos. Grupos familiares
tiene una gran ventaja, que es un sistema que podemos hacerlo cada 8 días en casa. Y es un sistema que no implica gastar mucho, es de bajos recursos. Y las personas más cercanas a nosotros pueden llegar fácilmente a nuestro domicilio. Muy bien, solamente hemos dado la parte de lo que es del sistema de grupos familiares, la parte de la base bíblica. Ahorita vamos a ver la parte de la historia del sistema. Vamos a conocer un poquito de la historia del sistema. Así que de la historia del sistema, de los grupos familiares, vamos a empezar diciendo que el nacimiento de la iglesia tiene que ver. La iglesia, según Hechos capítulo 1, verso 13, nace con 120 personas. Y 15, los Hechos 1, 13 y 15. Dice, y entrando subieron al aposento alto. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y empieza a predicar Pedro. Así que, ¿con cuántos empezaron? Con 120 personas. Muy bien. Hechos sobresalientes que ocurrieron el día de Pentecostés. En la primera predicación del apóstol Pedro se convierten 3,000 personas y se bautizan. Había 12 apóstoles. Así que en un día se incrementó la iglesia en 3,120. La iglesia en pocas horas se había multiplicado. ¿Cuántas veces? 26 veces. ¿Cómo le hicieron para atender a 3,000 personas? Cada apóstol debió bautizar a 250 convertidos. Si son 12, entonces vamos a dividir las 3,000 en 12 personas y a cada apóstol le tocan 250 convertidos. O distribuir a los convertidos entre los 120 líderes y les tocaba discipular a 25 personas a cada uno. Imagínense, uno discipulando 25. Vean cómo el crecimiento se hizo geométrico. Así que la iglesia tenía 2 tipos de reuniones. ¿Cómo empezó la iglesia? Con 2 tipos de reuniones. Reuniones en el templo. Dice, y perseverando, Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo. Reuniones también en las casas. Y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estamos viendo cómo va a ir la historia de la iglesia. Así que la iglesia del primer siglo tenía reuniones en lugares públicos y en las casas. Por ejemplo, Pablo en Filipos predicaba junto al río. La razón es de que Filipos ya era la primera ciudad del continente europeo. ¿Se acuerdan del capítulo 16 de Hechos? Allí se le aparece un macedonio en una visión y le dice, ven y ayúdanos. Y entonces deciden ya no hacer el recorrido que habían hecho con Bernabé en el primer viaje misionero. Por lo tanto, que les impide hacer el recorrido anterior y ahora se ven obligados a entrar a Europa. Y llegan a Filipos. Pero se dan cuenta que en Filipos no hay sinagoga. Siempre llegaban a poblaciones donde había sinagogas de los judíos y empezaban los sábados a predicar. Pero como no había sinagogas ahí, se fueron al río. Dice el verso 13, y un día de sábado salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. En Hechos 20:20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Así que, ¿cómo se predicaba? En lugares públicos, como eran las sinagogas, como era en el río, y también en las casas. Si ustedes se dan cuenta y terminan toda la lectura de Hechos capítulo 16, cuando ellos salen de la cárcel, vuelven a la casa de Lidia, pero en la casa de Lidia ya hay una iglesia formada. Se van a dar cuenta ahí en los últimos versículos de Hechos. Entonces, la primera iglesia o la iglesia del primer siglo, sus reuniones eran en lugares públicos y en las casas.
Vamos a dar algunos datos interesantes de historia. El local para culto cristiano más antiguo data del año 232 de nuestra era, en la ciudad de Dura, junto al río Éufrates. Los primeros locales cristianos comenzaron a generalizarse hasta el año 312. Imagínense, ya después del tercer siglo. Número 3. Durante sus primeros siglos, la iglesia no tuvo lugares de reunión. Número 4. Los locales no son determinantes para el crecimiento de la iglesia. Yo estoy, bueno, estamos trabajando con mi familia, abriendo un grupo nuevo. Estamos abajo de las palmas de coco y de los... Está llegando la gente, están llegando los invitados. Y empezamos a comprar sillas y más sillas. Y empezó como un grupo familiar. Y entonces ya estamos dándonos cuenta que ya se está creando una misión ahí. La gente está llegando. Entonces, los locales no son determinantes para el crecimiento de la iglesia. En China hay pocos locales autorizados por el gobierno para las iglesias. Los grupos familiares producen un promedio de 20,000 convertidos diarios en China. En la conversión, estamos ya hablando del año 312, en la conversión de Constantino, la iglesia se legalizó. La iglesia comenzó a recibir reconocimiento y poder terrenal. Dejaron de reunirse como comunidad de Cristo en las casas. Así pasó de las casas a las catedrales. La iglesia perdió su efectividad, perdió su énfasis en el trabajo de todos los creyentes y se lo dejó solamente a los sacerdotes. No sé si en su experiencia como iglesia se da cuenta que esto también nos ha afectado a nosotros, de que no tenemos mucho crecimiento, porque como que perdimos efectividad. En lugar de que el evangelio esté en las casas, estamos viendo que la iglesia solamente se reúne en los templos y ya casi ni van a los templos. Para el año de 1517, Martín Lutero logró una transformación en la teología, pero no en la estructura de la iglesia. Por ejemplo, los primeros reformados anabautistas, ¿verdad? Y mantuvieron un cambio en la teología, pero además comenzaron a hacer modificaciones en la estructura de la iglesia, por lo que fueron muy perseguidos. Comenzaron a reunirse en grupos pequeños, después de 1200 años. Porque no estaban legalizados. Posteriormente surgieron en la corriente de los puritanos. Y uno de los dirigentes de esta corriente, Felipe Spener, predicaba sus sermones a sus líderes para que luego ellos los enseñaran en las casas al resto de los cristianos, estableciendo un precedente que el pastor es el que da enseñanza a sus líderes. Para el movimiento moravo, la promoción de misioneros eran que ellos eran enviados a las casas en el movimiento moravo. Para el año de 1738, inspirado por los moravos, John Wesley comenzó a reunirse con amigos y a esta reunión les llamó Círculos Santos. Eran pequeños grupos que se reunían para orar y estudiar la Biblia y animarse unos a otros. De eso se trataban las reuniones. Wesley creía que las conversiones sin asistir a un grupo pequeño no valían mucho. Eso de que nomás llegas a la iglesia y ya. No, como que no creía que fueran buenas conversiones. Si tú asistías a un grupo pequeño y ahí te convertías, a él le daba mucho valor. En esta época ya había locales para celebraciones de cultos, ya había para reuniones grandes. En los grupos de Wesley había líderes hombres para grupos de hombres y líderes mujeres para grupos de mujeres. El tamaño ideal de los grupos de Wesley era de 12 personas y las reuniones duraban 1 hora y eran abiertas a los no creyentes. Para eso eran las reuniones, para que los no creyentes fueran a escuchar la palabra de Dios. Para asistir a un culto donde Wesley predicaría, se solicitaba a cada persona un boleto de entrada. El boleto solamente se podía recibir asistiendo a un círculo santo, es decir, a una casa donde se reunían los grupos pequeños. Nadie podía ir a la celebración sin antes haber asistido a un grupo familiar. Al final de su vida,
de 100,000 personas. Fue la iglesia más grande del mundo de su época. Para el siglo XX, uno de los precursores del movimiento de grupos familiares es el pastor coreano David Yonggi Cho. En 1958 inició su iglesia en una carpa vieja del ejército en Seúl, Corea. Para el año de 1961 había alcanzado 600 miembros y en 1964 sufrió un colapso debido a su intenso trabajo, lo que hizo permanecer en cama por 2 años. Estuvo enfermo, no se podía mover, y entonces trató de apoyarse con los varones de su iglesia, pero los varones de su iglesia no le pusieron mucho interés, no quisieron hacerlo, y entonces lo que hizo el David Yonggi Cho es buscar apoyo con las mujeres. Siempre en las congregaciones hay más mujeres que hombres. Para el trabajo de la obra, ellas decidieron actuar y miren lo que pasó. Comenzó con 20 grupos familiares. Para 1970, la iglesia había alcanzado 18,000 miembros, sin tener al pastor Cho predicando. Para 1980, la iglesia alcanzó 150,000 miembros. Y para 1987 eran 700,000 miembros. Y para el año 2001 eran 800,000 miembros, con 25,000 grupos familiares y más de 20 iglesias satélites, cada una con 115,000 miembros. Nuestra iglesia, cuando hablamos de la iglesia de Dios y hablo de la iglesia de Dios en México, nosotros, para la década de los 90, adoptamos este sistema para toda la iglesia en el país, grupos familiares. Y a través de este sistema, en esta década de los 90, yo lo tengo bien presente, nuestra membresía se duplicó. Nuestra membresía se duplicó. Tenemos 10 minutos de receso para la siguiente parte y hemos visto solamente bases bíblicas y un poquito de la historia de lo que son los grupos familiares. Nos vemos en 10 minutos, por favor.